Este sábado conoceremos la riqueza del pueblo zacatecano a través del programa Zacatecas Cuenta con Fito Bonilla. Mira, bueno, pues se trata de hablar bien de Zacatecas, de cada uno de sus 58 municipios. Es un concepto que estoy trayendo desde las redes sociales a la radio y a la televisión. Yo toda la vida he visto como complemento en términos de comunicación más que competencia al internet de los medios tradicionales. Entonces parto de esa base. Desde mayo del año pasado empecé con esta idea, subir un video a la semana hablando bien de cada uno de los municipios del estado de Zacatecas. Yo digo, Zacatecas tiene muchas cosas buenas que contar, pero cada municipio tiene muchas cosas buenas que contar. Entonces arrancamos con la pitaya de allá del cañón de Juchipila, hemos seguido pues con la producción de los mezcales, con cosas que se producen en Zacatecas y que luego no estamos ni bien enterados, como es el caso del limón persa, y hemos brincado, por ejemplo, con temas de artesanía, con temas de artes y oficios, y la verdad es que estamos muy contentos porque las 10 principales publicaciones de Zacatecas Cuenta, todas superaron ya el 1,000,000 de alcance. Yo te puedo decir, la más importante, más de 3 millones de personas han visto una publicación. Creo que es poco común aquí en Zacatecas ver que alguien en sus redes sociales tiene más de 30,000 me gusta o likes, como le llaman los jóvenes, que una sola publicación haya sido compartida más de 7,000 veces, que tenga cientos y cientos de comentarios, ninguno negativo. Creo que eso es poco común, y obviamente pues hablar de que son 18 millones de personas, muchas sí se repiten, pero lo más interesante, Víctor, es que muchas de estas publicaciones, cuando revisamos en dónde las están viendo, el número 1 en varias publicaciones ha sido el estado de California, el segundo el estado de Illinois, que es donde está Chicago, el tercero Zacatecas ya como estado, el cuarto Texas y en algunos casos Oklahoma, pero también ya comentarios positivos desde España, de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, por mencionarte algunos de los países donde se está viendo este concepto de Zacatecas Cuenta. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cuándo arranca? Bueno, pues es con mucha emoción lo digo, mi regreso a la radio. Ya muchos años, más de 7 años estuve a través de Romántica en el 90.3, cuando en realidad empezamos con 930 de amplitud modulada, era Romance en radio. Pues más de 20 años también en la crónica del motocross, muchos de ellos a través de La Mejor, así que, perdón, de EXA, me faltaba La Mejor. Venimos ahora a partir del sábado a las 12 del día a través de La Mejor, 690 de amplitud modulada, 107.9 de frecuencia modulada, pero también a través de Canal 15 Fresnillo, Canal 15 Zacatecas, y bueno, pues también nos vamos a estar viendo en Canal 15 Río Grande, Sombrerete, Valparaíso, nos vamos a estar viendo en Loreto, en Concepción del Oro, en Morelos, en Calera, en Enrique Estrada, y yo estoy seguro que vamos a convencer también a algunos otros canales locales de que tomen este buen ejemplo, de que Zacatecas tiene muchas cosas buenas que contar. Para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.